Ya. Voy a repetir entonces lo que estaba grabando. Ya, entonces ahora vamos a terminar con el tema de estructura e integridad. Habíamos visto que los gestores de bases de datos relacionales obedecen al modelo relacional, que es el fundamento teórico que hay detrás de ellos. Entonces, en el modelo relacional se contempla una estructura para organizar los datos y almacenarlos, y esa estructura son las relaciones que básicamente son conjuntos. Pero esas relaciones los gestores no se olviden que las implementan como tablas. También habíamos hablado de la integridad de los datos, y la integridad de los datos tiene que ver con la correctitud de los datos. Por eso, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de dato que no es íntegro, que no es correcto. Una nota tiene que estar entre 0 y 100 en nuestra universidad. No puede haber una nota negativa. El peso de un producto, de un objeto, no puede ser negativo. Entonces, esto da lugar, esto se puede especificar a través de reglas particulares o específicas, ¿no? Entonces, una regla específica no está explícita en el modelo relacional y los gestores me permiten especificarla a través de reglas de validación, como les había mostrado en la anterior clase. Pero también tenemos las reglas de integridad generales que están explícitas en el modelo porque se aplican a toda relación. Y son dos. Estas reglas de integridad generales son la regla de integridad de entidad que tiene que ver con la clave principal, llamada también primary key, llave, clave primaria. Y esta regla dice que solamente puedo registrar lo que puedo identificar y la manera de identificar es a través de esta clave principal. Por eso es que esta clave principal no puede tener duplicados o repetidos y tampoco puede tener nulos. Luego tenemos la regla de integridad referencial. Esta regla indica que solo se puede hacer referencia a entidades que existen y las referencias se hacen a través de la clave ajena. Y una clave ajena es un atributo que es clave principal en otra tabla, ¿no? Eso es lo que habíamos visto ayer. Habíamos visto que una clave principal para ser elegida primero tiene que ser candidata y por tanto debe cumplir con unicidad y minimalidad, ¿no? Tiene que ser única y no puede, y si es compuesta, todos los componentes tienen que estar tienen que aportar a la unicidad, ¿no? Si quito un componente, se pierde unicidad. Entonces, las que nos interesan son la clave primaria y la clave ajena o clave extranjera, foreign key, llave foránea, clave foránea, todos son sinónimos. Y entonces aquí tenemos algunos ejercicios que vamos a hacer antes de que ustedes hagan la práctica que ya se las he subido a la plataforma. Entonces, sea alumno que tiene CI, RUN, nombre, teléfono, dirección. ¿Cuáles son claves candidatas y por qué? CI es clave candidata. Sí, cumple unicidad y minimalidad. RUN, sí. Teléfono, no. Porque pueden haber dos personas que tengan el mismo teléfono, pueden haber dos alumnos que compartan el mismo teléfono. Nombre, no. Porque pueden haber dos personas que tengan el mismo nombre. CI, RUN. ¿Es clave candidata, sí o no? A ver, van a escribir todos en el chat a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Manden. Ya. La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque, aunque cumple con unicidad, exacto, no cumple con minimalidad, ¿no?
vamos a hacer más fácil. Si bien cumple con unicidad, pero no cumple con minimalidad. ¿Por qué? Porque si yo saco CI, el room sigue cumpliendo con unicidad. Y si saco room CI, sigue cumpliendo con unicidad. Entonces la idea es que cuando la clave es compuesta, todos los componentes sean indispensables para que se cumpla la unicidad. Esta tampoco es clave porque, aunque cumple con unicidad, esa unicidad es gracias a CI. Por eso no cumple con minimalidad. Nombre está de adorno. Lo mismo acá. Nombre está de adorno porque, si bien cumple unicidad, no cumple con minimalidad porque nombre, si quito nombre, sigue cumpliendo unicidad. Y lo propio acá, ¿no? En inscripción, ya habíamos visto ayer que la única clave candidata sería CI sigla gestión. Cumple con unicidad porque no puede haber un alumno que tome la misma materia en la misma gestión 2 veces, no se puede repetir eso. Pero también cumple con minimalidad, porque si yo quito alguno de estos atributos, se pierde la unicidad. Si quito CI, sigla gestión, se puede repetir, porque pueden haber varios alumnos que van a tomar la misma materia en la misma gestión. Entonces, se repetiría sigla y gestión. Y así, ¿no? Si yo quito cualquiera de ellos, voy a perder unicidad. Por eso es que esta clave sí cumple con minimalidad. Estas, de hecho, cumplen con minimalidad porque son simples, ¿no? Las simples únicas siempre cumplen con minimalidad, no se pueden reducir más. Ahora vamos a hacer unos ejemplos. Aquí tenemos la tabla materia, que tiene sigla, nombre, créditos, área. Aquí sigla es la clave principal, por eso está subrayada. Es la primary key. Les voy a poner más o menos como aparece en el gestor, PK de primary key. Como sigla es primary key, no puede tener valores nulos. Aquí estoy violando la regla de integridad de entidad. Y tampoco puede tener repetidos. Estoy violando la regla de integridad de entidad. Entonces, estoy violando la regla de integridad en la fila 1, en la 2 y en la 4, ¿no? No puedo tener filas repetidas. Acá no pasa nada. El que yo tenga todos estos nulos no está violando la regla de integridad de entidad. Si tengo un valor como valor de clave principal, entonces quiere decir que cumplo con la regla de integridad de entidad. Entonces, ningún componente de la clave principal de una relación puede aceptar valores nulos, esa es la regla de integridad de entidad, y tampoco pueden haber dos tuplas con el mismo valor de clave principal, que es lo que ya hemos dicho. Y de hecho, aquí vemos eso, no pueden haber nulos, ni pueden haber filas repetidas, ¿no? Como tenemos, a ver, aquí no pueden haber nulos, ni pueden haber filas, o sea, dos tuplas, dos filas que tengan el mismo valor de sigla. La regla de integridad referencial dice que no pueden haber valores de clave ajena que no existan entre los valores de la clave principal. Habíamos dicho que esta es la primary key de alumno, por eso está subrayada. Pero acá CI aparece y es una foreign key o clave ajena. ¿Por qué es clave ajena? Porque está haciendo porque aquí CI es clave principal en alumno, ¿no? CI es un atributo que es clave principal en alumno. Entonces, CI en inscripción, CI es clave ajena porque es clave principal en alumno. Entonces, aquí vemos que estamos violando la regla de integridad referencial. Nos estamos refiriendo a un alumno que no existe. El alumno 7 no existe acá. Entonces, eso es la violación a la regla de integridad referencial. Entonces, la regla de integridad referencial dice, todo valor de clave ajena, de foreign key, debe existir entre los valores de la clave principal a la que hacen referencia.
Y de aquí podemos desprender lo que se llama grafo referencial. Entonces, si yo tengo inscripción, en mi grafo, cada entidad va a ser, cada tabla va a ser un nodo del grafo. Entonces tengo inscripción, que es un nodo, y tengo alumno. Y entonces, como yo tengo la clave ajena, acá, como aquí está mi foreign key, entonces va a salir la flechita de inscripción, de donde está la clave ajena. Entonces, este es un grafo referencial. Entonces, gráficamente, yo puedo representar las referencias, ¿no? Listo. Fíjense que acá no hay problema en que yo tenga un valor nulo acá. Significa que no estoy haciendo referencia a ningún alumno. O sea que esto está ok. A ver, voy a poner mejor con otro color para que no se confundan. Voy a poner con color. A ver qué color. Con este color naranja. Entonces, esto está ok. Voy a poner una carita feliz. No estoy violando ninguna regla. Y el hecho de que aquí tenga un 8 tampoco significa que estoy violando ninguna regla. ¿Ya? ¿Preguntas? Perfecto. Acá tenemos las mismas tablas, pero la clave principal es compuesta. Acá fíjense, la clave principal es un atributo extra. Entonces acá sí es un problema que yo tenga este valor vacío porque es parte de la clave principal. Entonces CI está jugando doble rol. CI es parte de la clave principal, de la primary key de inscripción. No he puesto los nombres acá, y aquí era alumno. Es parte de la primary key, pero a la vez CI es clave ajena. Entonces está jugando dos papeles, ¿no? Puedo tener ese caso, que mi clave principal tenga atributos que también hagan referencias a otras tablas, como en este caso. Entonces, si tengo este vacío, estoy violando la regla de integridad de entidad. En cambio, acá arriba no violaba la regla porque CI no era parte de la clave. ¿Ya? Entonces, aquí no es violación a la regla de integridad referencial, sino a la regla de integridad de entidad en esta parte. Aquí tenemos otro diagrama, otras tablas, y vemos que aquí tenemos el grafo referencial. En nota yo tengo CI, que hace referencia a alumno, por eso tengo esta flechita, y en nota tengo carrera, que hace referencia a la carrera, por eso tengo esta flecha. En estos datos encontramos problemas, encontramos violaciones a las reglas de integridad. Entonces yo les aconsejo que traten ustedes de ver estos ejercicios nuevamente. Por eso los estoy viendo para que puedan hacer la práctica, ¿ya? Entonces, he puesto con rojo las violaciones a alguna regla. En este caso tengo acá, sería una violación a la regla de integridad de entidad. Acá es una violación a la regla de integridad de entidad también. Acá, esta parte verde, no estoy violando ninguna regla en la parte verde. Todo lo verde lo he puesto para mostrar que parecería que podría haber un problema, pero que no es problema, ¿no es cierto? Entonces, el que no tenga una carrera acá en este círculo
verde, significa que no estoy haciendo referencia a ninguna carrera. El que acá tenga un CI8 que no existe entre los carnets que tengo en esta tabla, no significa que estoy violando ninguna regla, simplemente que no he hecho referencia a este alumno, pero no es ninguna violación. Entonces, una base de datos relacional no debe, estamos reforzando la regla de integridad referencial, que es lo que ya hemos dicho, pero por si no se ha entendido. Una base de datos relacional no debe contener valores de clave ajena sin concordancia. Acá yo tengo un valor de clave ajena sin concordancia. Esto viola la regla de integridad referencial. Perdón, aquí me he equivocado. Esto viola la regla de integridad de entidad. No puede haber un valor de clave ajena sin concordancia, ¿no? No concuerda con los valores de la clave principal de alumno. Dicho de otra manera, esto les he puesto de diferentes maneras para ver cuál se entiende mejor. Si X es clave ajena en R1 y X es clave principal en R2, entonces todo valor de X en R1 debe existir en R2. Aquí está explicado en difícil en realidad, con el ejemplo ya se entiende, ¿no? Dicho de otra manera más fácil, si B hace referencia a, debe existir. Si inscripción hace referencia a alumno, el alumno debe existir. Si nota, esa tabla se llama nota, hace referencia a un alumno, el alumno debe existir. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces acá, a ver, si hacemos el grafo referencial de estas dos tablas, ¿de dónde a dónde iría la flecha? Aquí tengo R1, R2. ¿De dónde sale la flecha? Van a poner, a ver, les voy a poner para que voten. Inciso 1. De R1 a R2. Y 2 a la cuenta de 3 van a mandar. De R2 a R1. A ver, vean. Fíjense, aquí está P número como primary key. Y acá P número está como foreign key. ¿De dónde a dónde va la flecha entonces? A la cuenta de 3 van a mandar. 1, o sea, tienen que escribir 1 o 2. 1, 2, 3. Manden. Ya. Como la clave ajena está acá, R1 hace referencia a R2. La flechita sería así. R1 hace referencia a R2. Y vemos acá que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que P5, exacto, que P5 no existe en R2. Entonces aquí estoy violando la regla de integridad referencial. Entonces esto ya hemos visto. Entonces aquí tienen unos ejercicios que los vamos a hacer ahorita conmigo para que luego ustedes puedan hacer la práctica que está acá. Entonces acá tienen la práctica justamente de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Entonces al final de la clase ustedes van a hacer esta práctica y vamos a nosotros ahorita a hacer esto. Dice, realizar el grafo referencial de las siguientes relaciones. Entonces, fíjense, a ver, voy a resaltar con esto. Ah, no, con este amarillo nomás, con el lapicero, ya. ¿Qué podemos ver acá? Las claves principales están subrayadas, pero acá tenemos foreign key, ¿no? Provee
hace referencia a producto y provee hace referencia a proveedor. Entonces, ¿cómo sería el grafo? Aquí está la respuesta, con colores. Entonces aquí está el ejercicio. Lo que ustedes pueden hacer es volver a hacer este ejercicio y aquí están las respuestas, ¿no? Entonces, como vemos, prof número que está en rojo es clave ajena que hace referencia a proveedor. Y P número de provee, que está con celeste, es clave ajena que hace referencia a producto. Entonces el grafo referencial sería así. Provee hace referencia a proveedor y también hace referencia a producto. ¿Está claro? ¿Preguntas? Aquí tenemos otro ejercicio. A ver, les voy a dar 2 minutitos. Traten de hacer el grafo referencial sin ver lo que ya está hecho. El diagrama o grafo referencial es lo mismo, ¿no? Hagan en una hojita, traten de hacer lo más rápido posible. Ya. Entonces, a ver, voy a hacer. Este ejercicio tiene trampa para ver si realmente han entendido. Podría ser fácilmente un ejercicio tipo examen por la trampa. Entonces tengo provee, producto y tengo proveedor. Entonces, prof número hace referencia, voy a poner con colores. Como aquí tengo prof número y aquí tengo prof número, entonces provee hace referencia a proveedor. Y como aquí tengo P número y aquí tengo P número, provee hace referencia a producto. Lo que está mal es que crean que, a ver, con este naranja. Lo que está mal es que crean que porque aquí tengo nombre de proveedor y aquí tengo nombre de proveedor, es una referencia. O porque aquí tenga nombre de P y non P, es una referencia. Entonces, si han hecho que provee hace referencia a proveedor, si han hecho dos referencias, estaría mal, ¿ya? La única manera de hacer referencia es a través de clave ajena, clave principal, no a través de otros atributos.
Obviamente, yo jamás voy a diseñar una base de datos en la que tenga el nombre del proveedor acá y el nombre del proveedor acá. Sería un mal diseño, pero me sirve para aclarar este tema de cómo se hacen las referencias. Siempre a través de clave principal, clave ajena. ¿Está claro? Entonces, las únicas flechitas válidas son las negras. Las rojas que están en mi gráfica estarían mal. ¿Ya? No sé si hay alguna duda al respecto. Y aquí tenemos otra tabla. Y aquí lo diferente con el anterior, a ver, vamos a hacer el grafo. Tenemos alumno, tenemos nota, tenemos materia y tenemos detalle nota. Si ustedes se fijan, en nota yo tengo CI, que sería una referencia a alumno. Por tanto, hago esta flechita. En nota también tengo sigla, que sería una referencia a materia. Por tanto, tengo esta flechita. Ahora, nota tiene como clave principal CI sigla gestión que está subrayada. Y detalle nota tiene todo el detalle de las notas, ¿no? Primer parcial, segundo parcial, final, segunda instancia. Entonces, el instrumento de evaluación para la inscripción sería el parcial, ¿no? Primer parcial, segundo parcial, instancia, mesa, no sé qué. Y aquí estaría la nota que sale en el Cardex. Entonces, si nosotros vemos ese detalle de la nota, está referenciado por esta clave principal, que es esta clave ajena que es compuesta. Entonces, acá, detalle nota está haciendo referencia a nota, pero solamente es una flechita, no porque la clave sea compuesta, yo voy a hacer una flechita por cada atributo. Es una flechita por la referencia. No sé si me dejo entender. Y en este caso, además tengo CI, además tengo sigla en detalle nota, entonces haría referencia también a alumno y a materia. Pero el típico error con lo que se confunden es que como aquí son 3 atributos, hacen 3 flechitas. Eso está mal. Aunque sea la clave compuesta, es una sola referencia. ¿Ya? ¿Preguntas? Perfecto. Excelente. Entonces, ese sería el grafo referencial. ¿Ya? Estas las he puesto en verde, las que salen de detalle nota, porque ya un poco están en nota. Entonces, cuando yo tengo una cosa así, cuando estemos en diseño de bases de datos, vamos a preferir no tener una clave principal compuesta, sino crear otro atributo que sea clave principal simple y así mi clave ajena no es tan larga, ¿no? Acá está esto como clave ajena. Entonces, la clave ajena larga no me conviene por razones de eficiencia, de claridad y todo. Pero les pongo para que queden claros los conceptos, ¿no? Y no hayan dudas. Aquí, por ejemplo, este sería el diseño, un mejor diseño frente a este. Entonces acá tengo exactamente lo mismo, solo que ahora mi clave principal ya no es compuesta. Esta ya no es mi clave principal. He añadido un atributo autonumérico que va a ser mi clave principal. Y entonces ahora ya no tengo ese problema y tengo un grafo referencial mucho más limpio, ¿no? Y voy a tener
al procesar los datos voy a ser más eficiente, ¿ya? Pero eso tiene que ver con diseño de bases de datos que vamos a ver más adelante. En un examen yo les podría poner algo así, ustedes tienen que saber hacer el grafo. Aquí tengo otro ejercicio. Este lo van a hacer ustedes porque es bastante parecido al anterior. Entonces van a empezar resolviendo este ejercicio. Fíjense, esto ya les había dicho yo cuando ayer les mostré Access, que en realidad Access, cuando le decimos cuáles son las relaciones, nos muestra una especie de grafo referencial. Si ustedes se fijan, ese grafo referencial equivaldría a donde hay uno es flechita, ¿no? Para que ustedes puedan asociar si es que algún rato usan Access. Entonces, code carrera, aquí se sigla code carrera, son claves ajenas y las verdes son claves principales. Dar un ejemplo de doble referencia entre dos relaciones. Estos ejercicios están en la práctica, pero tienen que hacerlos en otro contexto. Les he pedido que hagan en el contexto de una base de datos de Netflix, entonces, o de películas, ¿no? O de un videojuego, si es que no, si alguien no conoce Netflix, de videojuegos, ¿ya? No, no videojuegos, perdón, podrían pensar que es un club de videos, ¿no? Un club de videos de películas en lugar de Netflix, que más o menos es lo mismo. Netflix es como un club de videos, pero con contenido digital, ¿no? Entonces yo alquilo, en realidad, al pagar mensualmente, estoy alquilando acceso a las películas. Entonces más o menos lo mismo. Entonces si nunca han visto Netflix, nunca han usado, pueden asumir que es un club de videos, de películas, ¿no? Un club, ¿qué se llamaba? Club de videos es, ¿no? Perfecto. Entonces aquí dice, dar un ejemplo de doble referencia entre dos relaciones. Entonces acá yo me he puesto la tabla, dos tablas, alumno y materia. Entonces yo voy a guardar la sigla de la materia favorita del alumno y la sigla de la materia que menos le gusta al alumno. Para ponerle un nombre corto he puesto sigla materia odiada. Entonces, esta sería doble referencia, ¿no? La sigla de la materia favorita, la sigla de la materia odiada, son dos referencias a materia. Entonces, por ejemplo, aquí, y sería bueno que pongan datos también. En los ejercicios me van a poner también datos. Entonces, Juan, su materia favorita es base 1 y la materia que menos le gusta es introducción a la programación, digamos. A Ana, la materia que más le gusta es P0 y no odia ninguna materia, no tiene ninguna materia que le guste, que no le guste para nada. Susi le da igual, no tiene ni materias favoritas ni materias odiadas. ¿Sí? Y fíjense que aquí no estamos violando la regla de integridad referencial porque nos estamos refiriendo a materias que sí existen. ¿Está claro? Entonces, esto ustedes pueden volver a hacer con lo que se les ocurra y luego hacer para la práctica. Aquí tienen estos ejercicios que en realidad están en la práctica también, ¿no? Vendrían a ser estos, que les he puesto en el WhatsApp. ¿A qué me refiero? En el inciso D dice dar un ejemplo de un ciclo referencial que involucre dos relaciones. Entonces aquí tengo la primera relación, la segunda relación y este sería un ciclo referencial. El inciso E, dar un ejemplo de ciclo referencial entre tres relaciones, serían estas referencias y esta que viene acá. En el G, una relación que se autorreferencia. Sería así, ¿no? O sea, una tabla que tiene un atributo que hace referencia a sí mismo. Entonces pueden hacer estos ejercicios, los pueden hacer y luego comparar, ¿no? Aquí están las soluciones. Por ejemplo, yo puedo tener
Empleado que opera un equipo y un equipo produce producto. Entonces, en mi tabla, yo voy a tener producto, equipo, empleado. Y para hacer las referencias, fíjense aquí están las referencias, un empleado opera un equipo. Entonces aquí el empleado, este es el equipo que opera. Además, el equipo produce un producto. Entonces, el equipo produce este producto. Y si quiero aumentar esta, la controlado por, el producto tiene un empleado que le hace control de calidad, que sería el CI del validador, ¿no? Sería esta flechita. Entonces, los empleados que operan máquinas y que producen productos, esos productos que producen son validados o otro empleado hace control de calidad de esos productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos acá con Celeste. El empleado 3 opera el equipo 1. El equipo 1 produce el producto P5 y el producto P5 es controlado por otro empleado, ¿no? Entonces, el empleado 3 es controlado de manera indirecta por el empleado 5, ¿no? Yo sé que son ejemplos súper forzados, pero nos sirven para consolidar este tema de claves principales, claves ajenas, referencias e ir pensando en ejemplos, ¿ya? Aquí tenemos empleado, equipo. Fíjense que la clave ajena no necesita llamarse igual que la clave principal, ¿no? De hecho, les había mostrado ayer en Access. Si es que ayer no vinieron, pueden ver el video. En Access les había mostrado que la manera de indicar cuáles son claves ajenas, de hecho aquí está, es haciendo estas flechitas, ¿no es cierto? Entonces no necesitan llamarse lo mismo, aunque en este ejemplo sí se llaman lo mismo, pero yo puedo colocar otro nombre. Aquí tienen otro ejemplo que ustedes pueden ver. Y aquí tenemos doble referencia, un ejemplo de doble referencia. Entonces tenemos departamento, producto y empleado. Entonces, empleado trabaja en, y aquí vamos a colocar departamentos. Entonces, esto hace referencia a D numeral, por si acaso. Les voy a poner acá para que se ubiquen. Y un empleado supervisa también un departamento. Esto equivaldría a D numeral. Entonces, el empleado 1 trabaja en el departamento 1, pero supervisa el trabajo del departamento 2. El empleado 2 trabaja en el departamento 1 y no supervisa ningún departamento, o sea que puedo tener claves ajenas nulas. Y en produce, un empleado produce un producto. Entonces, el empleado E1 produce un producto. Esto equivaldría a un P número. Y esto también a un P número. Pero no se pueden llamar así porque yo no puedo tener dos atributos que se llamen lo mismo. ¿No es cierto? Entonces tienen que tener otros nombres. Les estoy poniendo así para que se ubiquen. Esto es P número y esto es D número, ¿no? Entonces el empleado 1 produce un producto, pero controla, que sería otra referencia, controla, voy a usar otro color, este naranja, no, este verde, controla otro producto, ¿no? Entonces cada flechita significa una clave ajena. Y aquí es un ejemplo de autorreferencia. Ustedes van a pensar en otros ejemplos en la tarea. Entonces tengo empleado
y es una autorreferencia. ¿Por qué? La clave principal en empleado es code empleado. Aquí me he olvidado subrayar. No me olvidé. Lo que pasa es que estoy respondiendo. ¿Cuál es clave ajena? ¿Cuál es clave principal? Necesariamente esto tendría que ser clave principal porque una clave principal no puede tener nulos, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo todos mis empleados y los empleados tienen jefe. Entonces yo voy a guardar el jefe al que se reporta. Entonces el empleado 1 no tiene jefe porque es el máximo. El empleado 2 tiene como jefe al empleado 1. El empleado 3 también tiene como jefe al empleado 1. El empleado 4 al empleado 2. Entonces una jerarquía, digamos, en una empresa, ¿no? Esa es una autorreferencia, ¿no? Aquí esto está como clave ajena. Y esta es la clave principal. ¿Está claro? No sé si tienen alguna duda. Listo. Y aquí tienen otros ejemplos. Este último, proyecto, persona, carrera. Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo, estos son los proyectos de grado, digamos, ¿no? Eh, entonces tengo proyecto, tengo persona, estoy haciendo el grafo referencial y tengo carrera. Entonces, un proyecto tiene un autor que es una persona. Tendría que ser esto. Mejor con otro color vamos a hacer. Proyecto tiene un autor. Un proyecto además tiene un tutor. Vamos a hacer con otro color. Con este. Un proyecto tiene un tutor. Y un proyecto tiene un revisor. ¿Con qué color hacemos? Con rojo. Son 3 referencias a persona. Además, un proyecto tiene, digamos que es un proyecto para un proyecto de 2 carreras. Entonces, tendría la carrera 1 y la carrera 2. La carrera 2, ¿qué sería esto? Entonces, para que se vea. Entonces, ese sería el grafo referencial. Code, non direct, code C, non C, perfil. El código del director. Aquí, por ejemplo, carrera tiene un director que es una persona. Entonces, ni modo, haré otra vez con el amarillo. El código del director es una persona. ¿No? Obviamente yo tengo que especificar a la base de datos al gestor que esta es una clave ajena. Ya, entonces lo que les voy a pedir es que vuelvan a hacer ustedes este ejercicio. Si se han ubicado pueden tratar de hacer directo la práctica, si no, vuelven a ver la presentación y tratan de hacer los ejercicios y comparar y luego se ponen a hacer la práctica 1. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta.